Hay una filmina dentro de la presentación de precipitación que tiene 3 curvas, que las tiene, que son 3 curvas de este estilo. ¿Se acuerdan de esta presentación? ¿Sí? Bien. Estas 3 curvas corresponden a los distintos haluros. ¿Sí? Estamos hablando de cloruro, bromuro, yoduro. Y si ustedes se fijan, yo no, para dibujarlas no hice ningún cálculo, no hice nada. Sencillamente, lo único que me valgo para hacer esto, que es un esquema, ¿sí? Esto es un esquema, no es un gráfico formal de una curva. De lo único que me valgo es de saber que va a haber un salto y que ese salto va a ser más grande o más chiquito dependiendo de la solubilidad de mi compuesto, ¿sí? Y para estudiar la solubilidad en cuestiones de precipitación, ¿de qué clase de constante nos valemos? De la KPS, exactamente, de la KPS. Entonces, la diferencia entre todas estas curvas va a estar dada por el valor de KPS. Bien, entonces los KPS, que yo me los macheteé por algún lado, ya los perdí. Qué bien, acá están. Los KPS. Para el cloruro de plata, el KPS es 1,8 por 10 a la menos 10. Para el bromuro de plata, el KPS 5,2 por 10 a la menos 13. Y para el yoduro de plata, KPS es 8,3 por 10 a la menos 13. ¿Sí? Entonces, para poder esquematizar una curva con cierto grado de seriedad, yo voy a necesitar 3 valores en sí. Voy a necesitar el punto inicial, el punto de equivalencia y el después del punto de equivalencia. ¿Sí? Bien, para calcular el inicial, no quiero que lo sepan de memoria, ¿eh? No estamos en esa circunstancia. Para calcular el inicial, el punto de equivalencia o el después, no importaba. Nosotros nos valíamos que, perdón, si les hago sombra, les pido que me avisen. Nosotros nos valíamos de que tenemos un sistema, acá tenemos el titulante, que es nitrato de plata, y acá tenemos el analito, y el analito se va a convertir en un precipitado. ¿Sí? Y ese precipitado no va a ser un precipitado inerte, ¿sí? No va a ser un precipitado que todas sus moléculas permanezcan fijas, sino que va a estar en un equilibrio dinámico. Ese equilibrio dinámico va a ser este. Y este equilibrio está regulado por una KPS. Entonces, tanto en el punto inicial como en el punto de equivalencia, como después del punto de equivalencia, como va a existir precipitado, yo me voy a valer de los cálculos de este equilibrio por intermedio de la KPS. ¿Sí? Y la curva, tal cual nosotros la conocemos,
lleva en el eje de las ordenadas el P de plata. ¿Y el P de plata qué era? El P de plata, ¿qué es? El menos logaritmo de la concentración de plata. Excelente. Menos logaritmo de la concentración de plata. La concentración de plata, estamos hablando de la concentración, esta es la plata libre. ¿Sí? O sea, es la plata que está en solución. O sea que estamos hablando de este valor. Y este valor, ¿de dónde lo puedo calcular? Directamente de la KPS. ¿Sí? Entonces, básicamente, en todos los puntos, no importa en cuál, para poder calcular la concentración de plata, ¿qué es en definitiva lo que yo tengo que calcular para poder calcular la concentración de plata? ¿Cuál es la incógnita y a dónde yo me tengo que apuntar para hacer las cuentas? La concentración del aluro. Bien, para poder calcular la concentración de plata, esto, de alguna manera, debo conocer. ¿Sí? De alguna manera. ¿Cómo? Bueno, la semana pasada nosotros hicimos ese desarrollo, la semana pasada no, la anterior, hicimos ese desarrollo del cómo conocer. Entonces, habíamos llegado a una serie de conclusiones. Que en el punto inicial, formalmente no lo podemos calcular, ¿sí? Porque si yo no agregué plata, si la concentración de plata es 0, el menos logaritmo de 0 no está definido, matemáticamente no está definido. Entonces, trabajábamos con qué? ¿Con qué situación? El inicial, acá. Primera gota. Primera gota de titulante. Y entonces, en la primera gota, como justamente es la primera gota, decíamos que el KP, que la concentración de plata va a ser igual al KPS dividido la concentración del aluro correspondiente. ¿Mm? Ese era el inicial. En el punto de equivalencia, estamos, es como si yo hubiera agregado el aluro de plata a mi solución. Entonces, en el punto de equivalencia, la concentración de plata va a ser igual a la raíz cuadrada del KPS. ¿Sí? Era independiente de la concentración el punto de equivalencia, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y en el después, acá ya era diferente, ¿sí? Porque acá la concentración de plata que yo tenga libre va a ser el exceso agregado. ¿Sí? Va a ser el exceso agregado. Acá ya no calculo con KPS, ¿sí? Acá habíamos dicho que la plata en exceso va a ser la plata total menos el cloruro de plata precipitado. ¿Mm? ¿Y esto cómo se calcula? ¿Sí? Yendo a equivalentes, va a ser volumen del titulante por normalidad del titulante menos volumen del analito por normalidad del analito. Y con esto voy a conseguir los equivalentes de plata en exceso.
¿Me siguieron hasta acá? ¿Sí? Entonces, para esquematizar una curva, ¿sí? Y yendo un poco a la pregunta antes del tema de la prueba, para esquematizar una curva, piensen dos cosas. Una, en la evaluación ustedes van a tener todo el material, ¿sí? Y el tema, la clave, es que lo sepan usar. Entonces, lo que yo quiero es, y les dejo el tiempo a ustedes, ¿m? Calculen. Vamos a ponerle números a esto. Así. Vamos a poner los mismos números de la semana pasada. Pensemos que tenemos 50 mililitros de solución 0,05 molar del haluro de sodio y se titulan con solución 0,1 molar de nitrato de plata. En este caso recuerden que molaridad y normalidad son lo mismo. Entonces, con lo que acabamos de decir, ¿sí? Con lo que acabamos de decir, esquematicemos las curvas. ¿Mm? Tómense 5 minutos ustedes para hacer estas cuentas, ¿sí? Fíjense que son estas tres. Si quieren se las dejo en pantalla. ¿O quieren que les deje eso? No sé, lo que ustedes me digan. Los KPS van a usar los KPS que yo anoté al principio, que son estos tres. Claro, porque así podemos hacer esto, ¿sí? Fíjense que son las cuentitas esas, ¿eh? Por eso hice el repaso de las cuentitas. ¿Mm? Son esas cuentas. Para esquematizar no se necesita nada más. 3 puntos y sacamos la curva. ¿Mm? Voy a hacer algo. Voy a dejar las cuentas acá y voy a copiar los KPS acá. $50 mililitros, sí. Sí están acá. Estos, no se llegan a ver, perdón, 50 mililitros de solución 0,05 molar del haluro de sodio se titulan con solución 0,1 molar de nitrato de plata. Genial. Y ahí en pantalla les dejo los 3 KPS.
Porque como es una sola gota, acá, como es una sola gota, se desprecia el efecto de cambio de volumen. Acá, esto lo vimos la última clase. Como solo agregué una gota, consideramos que la concentración de cloruro libre es similar a la concentración del cloruro de sodio, ¿sí? Porque nada más agregué una gota, entonces se desprecia el efecto de cambio de volumen. No, para esquematizar no, no, no. Cuando te piden graficar la curva, te van a dar los volúmenes de titulante en los cuales tenés que calcular. Entonces sí, ahí tenés que tirar todos los puntos, pero para esquematizar no es necesario. El que quieras. El que quieras, pero con un detalle. Normalmente no te conviene hacer un poco de exceso. Y el volumen de titulante, fíjate que si haces volumen por normalidad, o sea, si aplicás el volumen por normalidad, vas a tener el volumen de titulante en el punto de equivalencia. ¿Mm? Si aplicas volumen por normalidad igual a volumen por normalidad. Lo que yo decía, el tema del exceso, normalmente conviene tirar, o sea, para esquematizar, al menos un 3, 4, 5 mililitros más. Porque si no es como que se quedan acá en el gráfico. Y ese punto a veces no es tan piola para graficar. Sale del KPS esta. Sale de acá. En el punto de equivalencia, la concentración de plata va a ser igual a la concentración de cloruro. Entonces el KPS te queda igual a la concentración de plata al cuadrado. Y de ahí sale.
No da eso en el punto de equivalencia. Además, no sé qué ajuste de concentración estás haciendo. 4,87 da, sí. Chicos, es aplicar las tres ecuaciones que están acá, ¿eh? No, te tiene que dar más chiquito. 1,93 puede ser. Sí, puede ser. Tenés que aplicar esto. Tienen que aplicar las fórmulas, chicos. Si no, lo pueden hacer planteando los balances de masa. ¿Sí? Los balances de masa acá valen. Pero fíjate cuál es tu volumen de equivalencia, porque te tenés que pasar. Se pueden pasar por 5 mililitros. Sí, va a ser igual para las tres curvas, porque estamos trabajando con la misma cantidad de equivalentes. Bueno, ¿cómo venimos con las cuentas? Además de que tengo algunos que están queriendo llorar. Exactamente, el volumen de titulante lo calculás, el volumen de equivalencia lo vas a calcular por ahí, así. Exactamente. Sí, sí, está.
0,3, sí, da 0,3. Bueno, 2 minutos más y la hacemos juntos. Bueno, vamos entre todos. Lo que falta lo vamos completando entre todos. ¿Mm? Empezamos con el cloruro. Cloruro de plata. El punto inicial, ¿cuánto da? 8,44, exactamente. Es lo mismo que habíamos calculado la semana pasada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 44. Es este punto de acá. Bien. A 0 mililitros, porque es el punto inicial. Punto de equivalencia, ¿cuánto da? 4,87. Bien. 4,87. Ahora, para poder graficar, ¿yo qué es lo que necesito? Necesito saber cuál es el volumen de equivalencia. El volumen de equivalencia lo calculo con la fórmula que ya conocemos. ¿Sí? Volumen por normalidad del analito es igual al volumen por la normalidad del titulante. ¿Sí? En el punto de equivalencia son 25 mililitros. ¿Está bien esto? ¿A ustedes les dio lo mismo? Bien. Saca. Bien. Y el punto final, que son 5 mililitros después, yo lo puse en 30 mililitros. Yo lo puse en 30 mililitros. Pueden darle 1 mililitro después, pueden dar más, menos, no importa. Y me dio 0,30. Entonces, el inicial es 8,44, equivalencia es 4,87 y el después me dio 0,30. Esos son los valores para el cloruro. ¿Está bien? Bien. Y ahora tengo que unir los puntos. Me preguntaron, ¿por qué no calculo en el antes? Porque para calcularle en el antes, yo les tendría que decir, bueno, calculámelo a 1 mililitro, 5 mililitros, 10 mililitros de volumen de titulante. ¿Qué aplicamos para calcular eso? Aplicamos lo que vimos la semana pasada, ¿sí?
que la cantidad de cloruros que me queda, o sea, acá sí tengo que aplicar la fórmula de KPS, lo que yo necesito saber son los cloruros en solución. Los cloruros en solución van a ser los iniciales, ¿sí? O sea, los totales, menos la cantidad de plata que agregue. Ahora, para esquematizar, yo lo que tengo es que saber qué es lo que pasa, ¿sí? Nosotros, ¿qué sabemos de esto? Cercano al punto de equivalencia, la recta cruza así, ¿sí? Cruza oblicua, o cercana al punto de equivalencia cruza vertical. Cercano al punto de equivalencia cruza vertical. Entonces, yo ya estoy sabiendo algo que va a pasar por acá. ¿Mm? ¿Sí? Entonces ahora lo que tengo que hacer es sencillamente completarlo. ¿Sí? Esquematizar una curva. Esquematizar una curva no es graficarla, no es darle la certeza de los cálculos punto a punto. ¿Mm? Esquematizar una curva. Es bien. Este es el cloruro de plata. Vamos al bromuro de plata. ¿Cuánto les dio el inicial? 11, bien. Entonces va 9, 10, 11. Equivalencia, 6,14. Muy bien. Equivalencia me da 6,14. 5, 6,14. ¿Y el volumen de equivalencia cambia? No, porque la concentración era la misma. Bien, entonces este es mi punto para el bromuro. Y en el después, 0,30. Usando 30 mililitros, ¿no? Bien. Ustedes fíjense que yo lo que hice básicamente fue tomar un rango alrededor del punto de equivalencia y lo puse vertical. Yo acá voy a hacer lo mismo. Voy a tomar un rango y lo voy a poner vertical, pero el rango va a ser más grande. ¿Por qué? Porque la diferencia entre el punto de equivalencia y el después es más grande. Entonces, esto bajaría ahí. Acá sí corregís por volumen, ¿eh? Porque vos acá no estás calculando molaridad o normalidad, estás calculando equivalentes. Estos equivalentes van a estar en 50, en 80 mililitros. ¿Sí? Los equivalentes que te dan sí son 0,5 y después haces la corrección de volumen, no lo dividís por 80. Bien, entonces, para el bromuro, fíjense que el salto es mucho más intenso. ¿Mm? Y finalmente, si yo voy al ioduro,
el yoduro da 14,8 y el punto de equivalencia da 8. ¿Está bien lo que estoy diciendo? ¿O alguien le dio después? ¿Le dio otra cosa? Bien. Bien. ¿Podemos encontrar una relación entre el tamaño del salto y el valor del KPS? ¿Cómo son los KPS de estos tres sucesivamente? ¿Más grandes o más pequeños? Son más pequeños, bien, más pequeños, ¿sí? Cuanto más pequeño es el KPS, más grande es el salto. Y esto se puede usar, ¿sí? Se puede usar para titular mezclas de aluros, el hecho de que los saltos son muy diferentes, ¿sí? ¿Cuál sería la mezcla, digamos, más fácil de poder identificar en este caso? ¿La de yoduro con bromuro o la de yoduro con cloruro? Bien, la de yoduro con cloruro, porque son los que tienen los saltos más diferentes. ¿Mm? Obviamente, sería un método distinto, no igual a los que hemos estudiado, ¿sí? No sería el mismo método que hemos estudiado, por supuesto que no, sería otro método. ¿Mm? Pero fíjense el efecto que tiene el KPS sobre la curva de titulación. ¿Mm? Y también lo que me interesa, aprovechando un poquito la relación que esto tiene con, desde lo conceptual con ácido base, es que yo para poder esquematizar una curva no necesito 53 puntos, necesito 3 puntos, pero fundamental, necesito saber qué pasa en cada parte de la curva, ¿sí? Fíjense que yo esto no lo puse que venía para acá directamente, no, lo hice bajar despacito y después acá en el entorno del punto de equivalencia que va al salto. ¿Y por qué baja despacito? Porque acá hay un equilibrio metido en el medio. Entonces baja despacio por ese motivo. ¿Mm? De la misma forma que cuando tenemos una titulación ácido-base débil fuerte, baja despacito porque hay equilibrios dinámicos metidos en el medio. ¿Sí? Conceptualmente son la misma cosa. ¿Mm? Pero para esquematizar no necesitan más que saber qué es lo que pasa. ¿Mm? ¿Preguntas respecto de esto? Sí, es muy probable. Pero a mí me daba como raro que fuera tan bajo. Suele ser bajo, pero no tan bajo. Sí, es muy probable que esto en realidad sea 2. Uh-huh. Y que cuando hice las cuentas las hice demasiado rápido sin considerar la corrección de volumen. Sí, está bien, genial. Entonces confirmamos. ¿Mm? No, no, bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No entendía nada, no, 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 está bien. Bueno.
acordamos acá.